Ante nosotros se encuentra una tarea muy ardua, ¿verdad? Como lo que es abordar lo que la filosofía latinoamericana, ya que para abordar este tema debemos de recurrir a elementos históricos, antropológicos, políticos, económicos, eh, y recorrer más de 500 años de historia, ¿verdad? Esta clase tiene como objetivo tratar de abordar brevemente muchos de los tópicos o muchos de los temas que se vinieron desarrollando a lo largo de los 500 años y un poco de la actualidad, ¿verdad? ¿Qué sucede? Un planteamiento desde América y para americanos. La filosofía griega o la filosofía occidental predominante normalmente se interesa por temas como ser el alma, la vida, la verdad, el conocimiento, el saber en sí. ¿Es posible conocer? ¿Cómo nos acercamos adecuadamente a la verdad? ¿Cómo es posible el conocimiento? Y son otros temas que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿verdad? Pero la filosofía latinoamericana se encarga de los problemas nacionales, de problemas que se dan a lo interno de cada país, ¿verdad? Y contradice a la tradición occidental de filosofía, ya que normalmente la filosofía no está situada en territorio ni en un periodo histórico determinado, sino que se encarga de problemas que son más generales, como la verdad, la vida y, bueno, y estos otros que ya hemos conocido, ¿verdad? Estas preguntas como qué es el ser, qué es la ciencia, existe el mal, por qué una música puede ser mejor que otra, cuál es el sistema político más justo, ¿verdad? Pero como vimos, ya la filosofía americana, latinoamericana, se encarga más de la posibilidad y de los problemas a nivel interno de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Cuál ha sido uno de los principales problemas desde el inicio de la filosofía latinoamericana? Es que hemos tenido la necesidad de un reconocimiento de identidad y no nos reconocemos en el europeo ni nosotros nos reconocemos en él. Eh, ¿Cuál es el tema? Y es que nuestra identidad está basada en dos grupos étnicos que se entrelazan y por ende nosotros no nos reconocemos ni en el europeo ni en el indio como tal. Entonces surge una necesidad desde la fundación prácticamente de la sociedad latinoamericana de saber quiénes somos, de saber cuál es nuestra identidad. Eh, como lo hemos platicado anteriormente, ¿verdad? Una de las primeras preguntas que se hacen al llegar, ¿verdad? Los europeos a nivel filosófico, y vamos a ver que es una contradicción, es si el indio es o no es humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se hacen esta pregunta, verdad? Y es que si nosotros recordamos un poco el origen cristiano de los españoles, si el otro era humano y tenía la misma condición que él, al llevarse el oro, él está robando. Al aniquilar poblaciones enteras, él está matando. Es decir, está contradiciendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si está entredicho si estos son o no son humanos, entonces hay justificación para poder ejercer la tiranía y poder expropiar todo aquello que ellos quisieran, como oro, perlas preciosas, tierra, etcétera, ¿verdad? Tema de que como vamos a ver más adelante, pues al español de a pie no le importaba mucho porque al final terminaba teniendo relaciones con las indígenas, formando familias y en su momento pues la población latinoamericana fue cristianizada y se volvieron súbditos del reino de España, ¿verdad? Pero volvamos al tema de la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Una de las preguntas ¿es lícito tomar a Latinoamérica como un solo cuerpo? Pues el texto base nos dice eh, de que sí es posible en virtud eh, de la similar evolución que han tenido las ideas en los distintos países, ¿verdad? Por ejemplo, Chile,
en Argentina, en México, en gran parte del continente se dan los mismos periodos de desenvolvimiento filosófico. Además, operan las mismas influencias con efectos análogos y se producen muy semejantes frutos intelectuales, ¿verdad? Es fácil constatar que los pensadores locales, al apropiarse de ellas, de estas ideas que vienen exteriormente, las han desarraigado de sus autores. Ya no son reconocibles incluso de ese propósito original que tuvieron sus autores, ¿verdad? Uno de los textos que más, bueno, ¿qué es lo que nos dice el texto acerca de esto, verdad? Que nosotros, digamos que agarramos esa información y la estamos poniendo en nuestra realidad, la estamos aplicando con nuestra propia cultura, con nuestra propia idiosincrasia, ¿verdad? Y es que, perdón, sí, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que aquí tenemos dos imágenes que pueden resultar fuertes, ¿verdad? Es similitudes en evolución, efectos de apropiación y desarraigo de sus creadores, ¿verdad? En la primera, la que tenemos a la izquierda de la pantalla, es un sacerdote con una piedra, ¿verdad? Y es una ilustración de la teología de la liberación. La teología de la liberación combina el marxismo, que Marx decía, ¿verdad? La religión es el opio de los pueblos, con el cristianismo, ¿verdad? Siendo una propuesta filosófico-religiosa latinoamericana y marxista, en la que tanto el cristianismo no lo reconoce como tal porque, por ejemplo, el cristianismo y la acción armada, la acción violenta, no la reconoce. Normalmente el cristianismo promueve la paz como tal, ¿verdad? Y al lado derecho tenemos a una virgen zapatista. Podemos verla con su pasamontaña y preparada para ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica, y solo como un ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas que básicamente ya no se reconocen, no sé si un cristiano del siglo segundo, al ver esto, pudiera reconocer a un sacerdote y a una virgen, ¿verdad? Una virgen armada, una virgen revolucionaria, una virgen con su rostro cubierto. Es algo totalmente nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? La filosofía ha comenzado en el continente desde cero. El pensar indígena no fue incorporado al proceso de la filosofía hispanoamericana durante la colonia. Posterior a ella, lo hispano fue adoptado, apartado, tomando modelos franceses, ingleses y estadounidenses. ¿Qué sucede? Cuando llegan los españoles, evidentemente hay una aniquilación de toda la estructura de gobierno, las formas políticas, de organización, etcétera, ¿verdad? Entonces, durante esos 300 años que ellos gobiernan, eh, lo que es el continente, evidentemente hay un desarraigo de eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegan, digamos que los libertadores, cuando llegan las personas que, eh, un Simón Bolívar, un Morazán, lo que hacen es que toman estos modelos franceses, ingleses, estadounidenses y lo aplican a nuestra realidad, ¿verdad? Y toman toda la tradición hispana e indígena, ¿verdad? Que ya a la altura, después de 300 años, ya no íbamos a retomar lo indígena, ¿verdad? Era muy difícil, pero también eliminan o quieren eliminar o desarraigar toda la estructura colonial y las formas de gobierno y formas de pensamiento, ¿verdad? Incluso queriendo cambiar la propia moralidad de las personas. Eh, entonces, ¿qué sucede? Por eso decimos nosotros, ¿verdad? La filosofía latinoamericana
son soluciones dadas a los problemas que interesan a los destinos nacionales. O sea, nos interesamos por el tema de la identidad nacional, de los indígenas en Bolivia, por ejemplo, unas sociedades plurinacionales, ¿verdad? Nos preocupamos por el tema de los migrantes, nos interesa el tema económico político, ¿verdad? El tema del imperialismo, el tema de la dependencia que tenemos, del endeudamiento, del tema de las organizaciones políticas a lo interno de nosotros. El marco referencial inicial es político, ¿verdad? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el marco referencial de la filosofía latinoamericana? Pues el marco referencial es político, ¿verdad? Y nos ha interesado desde el inicio, como les decía, desde que los españoles dicen o se preguntan, ¿es el indio hombre? ¿Es humano o no es humano? Entonces, esa pregunta en sí tiene un fin político, porque al deshumanizar a las personas, al deshumanizarlos, al volverlos animales, entonces toda la moralidad cristiana que ellos decían tener, pues no era aplicable en ellos al no ser humanos, ¿verdad? Por ejemplo, el no matarás es para no matar a humanos, el no robarás. Si yo tomo una naranja de un árbol donde están los loros comiendo, pues un loro no estoy pecando porque primero es el humano, ¿verdad? Entonces, el mismo origen de la filosofía latinoamericana es un origen político, que tiene un arraigo político. Entonces, cuando vienen los emancipadores, ¿verdad? Que son liberales, un José Martí, un Santander, un Bolívar, son estas ideas libertarias que vienen desde Inglaterra, desde Francia, desde Estados Unidos, vienen a calar profundamente en nosotros, ¿verdad? Vienen a tomar eh, mucho, a tratar de sustituir completamente tanto nuestro pasado colonial como nuestro pasado eh, indígena. Vienen a quitar definitivamente ese pasado. Y el hombre europeo se presenta como el hombre a imitar, ¿verdad? El hombre por excelencia. Entonces, este hombre desnudo que utilizaba taparrabos y se decoraba con plumas y que aún utilizaba un arco y que muchas veces estaba descalzo, ¿verdad? No, y que aparte no compartía la fe cristiana, no era propio no era un hombre, no llegaba a ser un hombre. Entonces, para que llegara a ser un hombre tenía que cristianizarse, tenía que aprender español, aprender a vestirse, aprender la forma de comer, etcétera, ¿verdad? Entonces, es sustituida la forma, es sustituida la vestimenta, la lengua, las costumbres, la cosmovisión, todo aquello que era indígena era visto como algo del pasado, como algo malo, y para ser hombre, un hombre como tal, debía de imitarse lo europeo, debía de tener eh, el indígena debía desarraigarse, ¿va? Y aparte, ¿verdad? Que recordemos que debido a las enfermedades, al alcoholismo que se introdujo mucho en América, ¿verdad? Esa falta de inmunidad que tenían nuestros indígenas, ¿verdad? Por la viruela, por la gripe, por muchos de los anticuerpos, ¿verdad? Aparte de que evidentemente, como siempre en las guerras, pues a los que se mataban principalmente eran a los hombres, y las mujeres pues al final se terminaban juntando con los conquistadores y así nace el pueblo latinoamericano, ¿verdad? En un acto entre violaciones, adaptaciones, muerte, sangre. Así nace y no es que solo el pueblo latinoamericano, la verdad es que a lo largo del mundo pues las conquistas así han sido, o sea, esto es un tema de que no solo Latinoamérica, ¿verdad? Ustedes ven los hispanos, pues ahí hay un poquito de todo, hay un poquito de los romanos, de los celtas, de los visigodos. El pueblo latinoamericano nace en estas condiciones. ¿Qué sucede? Digamos que cómo es que estos hombres ilustrados, ¿verdad? Traen estas nuevas ideas de la ilustración?
Hay hay una contradicción, ¿verdad? Nosotros venimos, recordemos, ¿verdad?, de una monarquía en la que Dios ponía al rey y el rey gobernaba en virtud de este derecho divino que le daba, ¿verdad? Que le daba a Dios para gobernar. Entonces pasamos a la ilustración. Pasamos a un sistema de gobierno donde prima la ley, donde priman las estructuras sociales conformadas por los humanos con estos contrapesos de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Estos modelos donde la libertad, la igualdad, la fraternidad de Francia, ¿verdad? Y esa búsqueda de la felicidad, esa libertad propuesta por los estadounidenses es querida traer a nuestra América por medio de la ilustración, ¿verdad? Sustituyendo un modelo educativo que es la escolástica por la ilustración. Entonces tenemos dos frases, ¿verdad? Decía Santo Tomás de Aquino, todo lo que es verdad, sea quien sea que lo haya dicho, tiene su origen en el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? La escolástica trataba de utilizar la razón, pero trataba de reconciliarla con la fe. Y si en algún momento no podía haber esa reconciliación, entonces siempre la fe estaba por encima de la razón. ¿Por qué? Porque como decía Santo Tomás de Aquino, todo lo que es verdad, sea quien sea lo haya dicho, tiene su origen en el espíritu. En contradicción, ¿verdad? John Locke decía, toda secta, siempre que la razón le sirva de ayuda, la utiliza alegremente y cuando le falla se pone a gritar. Es una cuestión de fe que se halla por encima de la razón. Era una crítica que decía John Locke. Venían a imponer la razón. Recordemos los racionalistas, ¿verdad? Para llegar a la verdad o para llegar a la realidad, nosotros necesitábamos tener la razón. Entonces, había llegado el tiempo de los positivistas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto implica un partir desde cero, ¿verdad? Un partir desde cero significa olvidarnos de nuestro pasado colonial, olvidarnos de nuestras tradiciones milenarias y tratar de empezar con una filosofía que viene diseñada o que viene para otros pueblos. Estamos hablando de los ingleses, los franceses y los estadounidenses. Y hicieron una yuxtaposición. ¿Qué significa? Yuxtaponer significa poner uno al lado del otro, pero sin una relación entre ellos. O sea, no hay ninguna relación. ¿Cuál es la relación entre ellos? Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí les puse algunos ejemplos. Un liberal con un Che. Esto es algo mucho más reciente, ¿verdad? Pero estas dos ideologías no tienen mucho que ver, ¿verdad? Solamente en el espíritu revolucionario, ¿verdad? Sandino era liberal, o los ideales más de corte liberal, y el Che, pues, era un revolucionario socialista con más tendencias al comunismo, ¿verdad? Más recientemente nosotros podemos ver a un Morazán con un peinado ahí algo exótico, anarquista, ¿verdad? Que no está de acuerdo, ¿verdad? De hecho, en el testamento de Morazán dice eh, eh, que dice Morazán su preocupación por dejar este pueblo en la anarquía, ¿verdad? Y vienen los anarquistas modernos y ponen un Morazán rebelde con su peinado punk y lo ponen como un anarquista, ¿verdad? Cuando era un liberal positivista, en el sentido de que creía en la ley, el orden y el trabajo, ¿verdad? ¿Con qué? Con un Estado, con sus instituciones empoderadas, con un poder judicial fuerte, con un poder ejecutivo fuerte, con un contrapeso en el Estado, ¿verdad? Era un republicano, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, ya adentrándonos, ¿verdad? En una época más moderna, de cierta manera quisimos ser los yanquis del sur, ¿verdad? Principalmente en México, pues México tiene una famosa frase que dice, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos.
México ha tenido la dicha o la desdicha de estar a la par de uno de las potencias o del el país más poderoso del mundo en el último siglo por lo menos, y ver el enorme poder económico, industrial y militar que se ha desarrollado a la par, pues al punto de que les robaron la mitad del territorio. Estamos hablando de California, Texas, Nuevo México, Utah, todos estados que en su momento pertenecieron a México. Y podemos ver en su nombre Estados Unidos Mexicano. En su momento, pues de cierta manera, se quiso ser como Estados Unidos, no se quiso frenar el desarrollo político, militar, industrial de los Estados Unidos y quisieron imitar eso, ¿verdad? Principalmente México. Entonces, de cierta manera, la lógica es seamos Estados Unidos, alcancemos a Estados Unidos, seamos lo más parecidos a ellos, ¿verdad? No los restringamos en su desarrollo, más bien apoyémoslos e imitémoslos. Pero aquí hay un tema, ya entramos en las polémicas y ya más cercano a nuestras realidades actuales, ¿verdad? Hay un entreguismo. Decimos, Alberti decía, pues dejemos que estos expertos en desarrollo vengan a tomar lo que es nuestro y a desarrollarlo y traer sus lógicas, rodeémoslos de privilegios, de excepciones para que no paguen impuestos, para que ellos puedan desarrollarse en estos países de la manera más natural que ellos puedan, ¿verdad? Entonces, entregamos nuestros recursos, ¿verdad? Entregamos todo aquello que es nuestro, las minas, el agua, los ferrocarriles, ¿verdad? Pero el problema, y esto es no tomar en cuenta, ¿verdad? Es que estos capitales salían de nuestro país. Y en la actualidad, ¿qué sucede? Viene alguien y pone un negocio de minas. Pues se llevan los minerales, pagan un pequeño impuesto, generan un par de trabajos precarios y se llevan lo mejor de Honduras. Eh, Se llevan lo mejor de los países, ¿verdad? Incluso en temas de agua, ya estudios más recientes dicen de que las propias empresas transnacionales dicen que sin un apoyo del gobierno es muy difícil poder dar un servicio de agua de calidad a un precio asequible para las personas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si las personas no tienen agua, ¿cómo pueden, por ejemplo, trabajar adecuadamente, ir a la escuela adecuadamente, tener una vida digna en todo sentido, ¿verdad? Entonces, de cierta manera y desde prácticamente la fundación de nuestras naciones, hemos tenido una lógica entreguista. Dijimos, vengan, pero de repente no se tomó en cuenta el desarrollo de los países, ¿verdad? El positivismo como herramienta de la deslatinización de Latinoamérica. Eh, el tema es que ya nos habíamos emancipado de los españoles, pero ahora debíamos de emanciparnos mentalmente, ¿verdad? Entonces, pero emanciparnos mentalmente significa desarraigarnos de nuestras raíces hispanas y del cristianismo como tal, de la moral cristiana, y pasarnos al positivismo, ¿verdad? El positivismo es una moral basada más en la en una moral científica basada en hechos, pragmática. Es aquí donde se desarrollan las ciencias sociales, ¿verdad? Como una forma de crear, de explicar esas realidades sociales, ese devenir histórico, la cultura, las estructuras sociales, la producción y distribución de bienes, de qué es lo correcto, surge la filosofía política, la filosofía económica. Hay un pensar la sociedad no tanto en términos morales, cristianos, sino una moralidad surgida de la ciencia, de la psicología, de la filosofía, de la sociología. Entonces el positivismo viene y dice, bueno, vamos a deslatinizar Latinoamérica,
en el sentido de que la vamos a desarraigar de sus orígenes hispánicos e indígenas, su tradición milenaria, y la vamos a volver más pragmática, es decir, un poco más parecido a lo que son Estados Unidos, ¿verdad? No podemos retroceder al progreso por medio del retroceso al progreso por medio de la educación y la cultura, ¿verdad? El pragmatismo, pues, es una manifestación filosófica desarrollada en Estados Unidos, como para darles un poquito de contexto, y consiste en reducir lo verdadero a lo útil, es decir, no nos enfoquemos tanto en aquello que es verdadero o no es verdadero, es útil o no es útil, nos sirve o no nos sirve. Solo es verdadero aquello que conduce al éxito, solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Y filosofía de la acción o de la actividad. Entonces, los pragmáticos, ¿verdad? No están tan interesados en este tema de si es verdad o no es verdad, o qué es la paz, qué es el éxito, qué es la verdad. No, dicen, ¿esto es útil para el progreso, sí o no? No. Ah, bueno, entonces no. Vamos a enfocarnos en aquello que sea útil para progresar, para mejorar económicamente, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué dicen los liberales, los liberales positivistas, para decirlo de alguna manera? Conciliar la libertad con el orden que la garantiza. Dicen, no existe libertad si no existen instituciones fuertes que garanticen la justicia, por ejemplo. Una de las famosas frases de la Revolución Mexicana dice que el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también otra de las famosas frases es que nuestra libertad llega hasta a donde comienzan las libertades de los otros, ¿verdad? Entonces dicen los positivistas liberales, no podemos nosotros garantizar la libertad si no existe un orden. ¿Por qué? Porque la libertad sin orden es anarquía. Entonces no queremos anarquía, porque en la anarquía no vamos a poder progresar y al final lo que necesitamos es un progreso económico, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, vamos a garantizar la libertad de movimiento, de prensa, etcétera, pero tiene que haber un orden. Decía Antonio Canavos del Castillo que la libertad sin una autoridad fuerte, incolume, no es libertad al cabo de poco tiempo, sino que es una anarquía, ¿verdad? Y es lo que veíamos, esa combinación actual que hacen nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, que ponen a un Morazán con un peinado punk y aparte le ponen un símbolo anarquista. Eh, los latinoamericanos somos especialistas, ¿verdad?, en el mestizaje, incluso en estos temas, porque Morazán era un liberal positivista, que trata de traer esas lógicas inglesas, esas lógicas de la Francia, ¿verdad?, de la libertad y la igualdad, de la fraternidad, de un buen funcionamiento del Estado, un Estado liberal donde las personas tuvieran libertad de prensa, de libertad económica, y no comulgaba mucho con el socialismo, o sea, es algo incluso contradictorio, ¿verdad? Porque el socialismo solamente se puede implementar por vías, digamos que violentas. Entonces el liberalismo promueve más los consensos, el diálogo, el tema parlamentario, ¿verdad? El imperio de la ley, digamos, en cierta medida ser republicano, ¿verdad? Es decir, el imperio de la ley, que es llegar a consensos sociales por medio de una elección, de un congreso, el congreso que legisle. Posteriormente el sistema judicial va a implementar o va a aplicar esa ley, ¿verdad? En el diario vivir, y va a haber un ejecutivo que va a tomar los recursos recaudados y los va a administrar en los diferentes ministerios, ¿verdad? Entonces, Morazán no era anarquista, no era socialista, Morazán era liberal, y era un liberal con tintes positivistas porque esa era la corriente filosófica en su momento, ¿verdad? Pero como vimos en algunas de las ilustraciones, ¿verdad?, en Latinoamérica, se combinan cosas que pareciera que son irreconciliables, ¿verdad?, entre sí, y se unen para formar algo auténtico y propio de Latinoamérica, que incluso sus autores originales no se reconocerían en él. Eh, pero hay algo que sucede, ¿verdad? Y es que se dan cuenta de que los cambios no se pueden hacer por decreto, ¿verdad? Porque yo diga que somos iguales en la ley, no significa que somos iguales. En la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había un dicho, y es que dice,
todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un socialista ya de 1914 llamado Antonio Gramsci escribe algo y es acerca de la hegemonía. Entonces él decía, no podemos hacer un Estado socialista sin ciudadanos socialistas. Entonces aquí vamos al pasado, no podemos crear un Estado liberal sin ciudadanos liberales. Es decir, el liberalismo tenía que entrar por medio de la educación, por medio de la cultura y por medio de la introducción incluso de la religión. Porque si ustedes se ponen a pensar en toda la época colonial, fueron 300 años de catolicismo y en la actualidad cada vez es más el protestantismo. El protestantismo ingresa también como parte de este cambio a nivel cultural. Dice hegemonía y medios de consensos. Esto ya es algo que plantea Gramsci, pero que consideré pertinente para poder explicar un poco el tema del liberalismo. Dice, la hegemonía implica un acuerdo voluntario de las personas de ser gobernadas por principios, reglas y leyes que según ellas creen responden a sus mejores intereses, aunque en la práctica real no sea así. Y Gramsci es considerado el príncipe moderno. Si ustedes recuerdan, decía Maquiavelo de que el gobernante, el príncipe, debía de aparentar ser verídico, no serlo, sería aparentar ser verídico. Entonces decía Gramsci, las personas, el gran común de las personas, deben de pensar que están siendo representadas, que están siendo gobernadas para sus propios beneficios. Porque si no es así, ¿verdad? No se va a poder gobernar adecuadamente. Dice, una clase social ejerce hegemonía en la medida en la que la clase dominante tiene intereses que las clases subalternas reconocen hasta cierto punto también como propios. Es decir, el que gobierna debe de dar la apariencia de que está gobernando para su gente. Porque si las personas detectan de que les están cobrando impuestos, que están sometiéndose al Estado, pero el Estado está gobernando para fines que no son propios para el pueblo, entonces el pueblo se va a rebelar y no se va a poder, se va a generar anarquía, que era lo que los liberales positivistas no querían. Entonces, se trata de traer esta moral con una base científica positivista, basada en las ciencias sociales, en la política, que ya se empezaban a desarrollar, y bueno, como vemos en la ilustración, ¿verdad? Este muchacho ahí orinándole a los policías, eh, se trata de traer esta nueva moralidad donde prevalezca el orden y el trabajo. Entonces, el periodo de las grandes confrontaciones o la lógica interior del utopismo latinoamericano, ¿verdad? Digamos que habían dos bandos, ¿verdad? Número uno, esa pregunta, ¿qué lugar ocupamos en el concierto mundial? Hay un tema de que nuestros libertadores inicialmente dicen, nosotros no podemos seguir teniendo la misma lógica en cuanto a lo político, a lo económico y lo social. ¿Por qué? Porque no podemos mantener esa misma lógica, porque la estructura colonial nos unía a la España que en ese momento había sido conquistada y derrotada por Francia, que había perdido toda lógica, ¿verdad?, de metrópoli, porque ya no podía mantener a sus colonias. Pero también dice, olvidémonos de todo lo pasado y insertémonos en este nuevo mundo que está surgiendo, ¿verdad? Con Inglaterra, con su revolución industrial, con Estados Unidos, con su revolución también en términos políticos, industriales, pero preguntémonos cuál es nuestro lugar en el mundo. Y como vamos a ver a lo largo, don Leopoldo, Salazar Bondi, ¿verdad? Tienen dos ideas hasta cierto punto contrapuestas. Porque don Leopoldo habla de que nosotros debemos de tomar estas ideas, estas formas del mundo desarrollado y tratar de aplicarlas a nosotros, aquí a nivel interno en Latinoamérica. De qué manera nosotros podemos hacer de que estas ideas funcionen con nuestra idiosincrasia, con nuestras instituciones. Mientras que don Augusto Salazar Bondi dice que América Latina solo primó la copia y el remedio, pero no bien, o sea, no bien hecho, sino que es como ver una copia china mal hecha. En vez del hombre araña, dice el hombre que araña. No es una buena copia, o sea, no hemos logrado hacerlo.
Eh, y esto ha hecho, ¿verdad?, de que nosotros seamos cada vez más dependientes en lo económico, en lo cultural, en lo social, ¿verdad? Y surge otra de las teorías bastante fuertes en Latinoamérica que vamos a abordar más profundamente en un siguiente apartado, que es la teoría de la dependencia, ¿verdad?, que nace para superar la concepción desarrollista que los Estados Unidos venían imponiendo a la economía latinoamericana. Eh, y es que de cierta manera nos dice, bueno, imítennos, pero tampoco es que somos iguales, ¿verdad? Ustedes tienen su rol y nosotros tenemos nuestro rol. Entonces, siempre que esa imitación y ese deseo de ser como Estados Unidos, pero no ser como tal, es algo que nos ha llevado a cada vez ser más dependientes en todos los sentidos, en el sentido económico, cultural y político. Entonces, Latinoamérica no ha podido tener ese desarrollo que soñaban inicialmente sus héroes o sus emancipadores originales. Eh, sí, ha relegado a Latinoamérica a tener como las migas, ¿verdad?, de este desarrollo global, donde tiene un papel de proveedor de materias primas, donde no está en la centralidad de los recursos, donde tiene un sentido periférico, ¿verdad? Donde no está en el centro de la economía y tiene que insertarse cada vez con un mayor costo. Un escritor latinoamericano en las venas abiertas de Latinoamérica dice de que los países ricos ganan más comprándonos que nosotros vendiéndonos, ¿verdad? Porque en cierta medida, pues, como hablábamos en una ocasión anterior, pues el extranjero come bananos y nosotros los mínimos, ¿verdad? Ellos los camarones y nosotros los chacalines. Los mejores melones, la mejor sandía, los mejores productos, pues son productos de exportación, el mejor café, la mejor miel, todo se exporta y básicamente aún de lo que nosotros mismos producimos no es para el común de la sociedad hondureña o latinoamericana, sino que se va para la centralidad y para aquellos países de los cuales somos dependientes. Por ende es necesario, ¿verdad?, una construcción de una filosofía latinoamericana en la que logremos encontrarnos, logremos identificar las categorías, que nos conceptualicemos como seres independientes, como un cuerpo de países con un mismo pasado y que buscan encontrarse, ¿verdad?, con ese camino que los lleve a un desarrollo en sus propios términos. Bueno, este sería el pequeño video repaso, ¿verdad? Lo vamos a ver posteriormente en clase para que podamos abordar un poquito más cada uno de los puntos vistos en este tema. Tengan feliz día.